Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 10 de enero. Después de haber pasado este santo día alabando a nuestro Creador y Redentor como una familia, unidos en alabanzas, en oración, escuchando la palabra, yendo a compartir de este mensaje a otros. Ya llegamos al final de este santo día para iniciar una nueva semana, en la cual, llenos del poder del Espíritu Santo, viviremos y saldremos a hablarles a otros del amor de Jesús. Llegamos a la lección número 3, la cual se titula Vida y Muerte. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinita misericordia, por su gran amor para con nosotros, seres humanos pecadores. Gracias por habernos rescatado con su muerte. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio, para comprender qué es lo que nos quiere enseñar. No somos merecedores de nada, Señor, pero en su infinito amor lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén. Vida y muerte. Cuando Dios creó al ser humano y lo colocó en el jardín del Edén, lo colocó allí para que tuviera vida permanente, en obediencia a su Creador, obedeciéndole por amor a su Creador. Dios creó la vida para sus criaturas, para sus hijos. Y allí vivieron permanentemente por un tiempo, porque vivieron amando a su Creador. Pero nos dice allí en el libro de Génesis 1:3, ¿cómo es que vino la muerte? La muerte Dios no la creó para que fuera para el ser humano. Vino a consecuencia de la desobediencia. La paga del pecado es muerte. Así vino la muerte, como amiga del pecado, amiga del enemigo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y traer nuevamente vida para todo aquel que cree en Él. Así es de que aquí vemos
en la vida del apóstol Pablo. Cuando él, yendo a Damasco, tuvo el encuentro con la vida, tuvo el encuentro con Jesús, porque él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Allí él llegó e inició un nuevo caminar con Dios. Allí comprendió, conoció, entregó su vida al Señor Jesús. Y pudo decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Para nosotros, para cada uno de nosotros, el tener al Señor Jesús en nuestra vida es tener la solución para todo. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Él lo dice: ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la enseñanza que da también aquí el apóstol? Para cada uno de nosotros es que debemos permitir que el Señor Jesús viva dentro, sea Él uno conmigo, que yo sea uno con Él. Y de esa manera podré decir, como lo dijo Él, como lo dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si tengo el dador de la vida, lo tengo todo. No importa que viva o que muera. Porque sabemos que los que viven saben que han de morir. Y todos nosotros aquí, tarde o temprano, vamos a descansar, vamos al sueño de la muerte. Pero ¿cómo llegamos hasta allí? ¿En qué condiciones llegamos hasta allí? Porque hoy en día hay vida para vida y hay vida para muerte. Y hay muerte para vida y hay muerte para muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos de los que están ahora, que se dice tienen vida, andan muertos en delitos y pecados? ¿Cuántos de los que están muertos serán levantados para nunca más morir? Pero ¿cuántos se levantarán para recibir la muerte eterna? Hoy es el tiempo que el Señor nos da para que podamos decidir por el Señor Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. El que escuche mi voz y abra la puerta de su mente, de su corazón, entraré a él
cenaré con Él y Él conmigo. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, para poder decir: para mí el vivir es Cristo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando dijo y escribió y nos dejó esto en una carta? Estaba preso. Él no sabía si ya iba a morir, si ya iban a matarlo o todavía no. Pero él dijo: para mí, si vivo, es Cristo. Si muero, muero en Cristo. Él había entregado todo a Jesús. Nos dice aquí la introducción. Suele decirse que la muerte es parte de la vida. Pero como ya vimos, Dios no creó al ser humano para que muriera, sino para que tuviese vida permanente. Pero vemos aquí, como dice ahí, suele decirse que la muerte es parte de la vida. Eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida. La muerte es el enemigo de la vida. Por el pecado de nosotros los seres humanos. La paga del pecado es muerte. Pues bien, ¿qué más sigue diciendo? Pablo dice enfáticamente que Cristo, el Hijo de Dios, murió, entregó su vida voluntariamente. ¿Para qué? Para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. La muerte del Señor Jesucristo fue el precio que se tuvo que pagar, que Dios tuvo que pagar para poder saldar la deuda del ser humano. La paga del pecado es muerte. Por eso, desde el mismo inicio, el Cordero llegó a ser el tipo, el símbolo del Cordero de Dios que vendría para dar su vida, para pagar la deuda del pecado en el ser humano y volverlo a llevar, a colocar en el lugar donde Dios había colocado al ser humano al principio. Por eso Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. La muerte era el arma, era la amiga del Satanás para esclavizar al ser humano. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir al ser humano. Para destruir el pecado que estaba en el ser humano y así vencer al autor del pecado, a Satanás. Cuando vemos la historia muy conocida
que se le dice a los niños y que también nosotros la sabemos. David contra Goliat. Allí, en esa historia, se está relatando la vida de Jesús, la lucha de Jesús contra el enemigo del ejército de Dios, Goliat. Así es que David representa a Jesús y Goliat a Satanás. ¿Cómo lo venció David a Goliat? Con una honda, llevando 5 piedras, pero una sola fue la que necesitó para botarlo, desmayarlo. Ahí no lo mató, ahí solo lo desmayó. Pero tomó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. ¿Cuál era la espada que tenía Goliat? Que representa la muerte. Y con la muerte fue que venció el Señor Jesús a Satanás. ¿Qué más sigue diciendo? Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, el apóstol Pablo confiaba en su destino eterno. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa confianza de que él viviría? Porque él dijo: he acabado la carrera y me está guardada a mí la corona de la vida eterna, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así es de que vemos que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, porque amaba a Cristo, hablaba de Cristo, mostraba en su vida a Cristo, había entregado su yo a Cristo para que Cristo fuese el que viviera en él. Mientras tanto, dice, lo más importante para él era honrar a Cristo. Mientras tanto, ¿qué es ese mientras tanto? Mientras él tuviese vida. ¿Qué haría Pablo? Dice, honrar, poner en alto el nombre de Cristo. A eso nos está llamando el estudio. Dice, honrar a Cristo, predicar el Evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida o con su muerte. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Es poner en alto su nombre, es hablarles a otros de él, es esperarle. Pero si tengo que morir, es ganancia. Si muero por Cristo, es ganancia. Él mismo lo dice en otra parte, que los muertos en Cristo, llegará el momento cuando el Hijo de Dios venga, resucitarán primero. Él lo creía. Y por eso él dice, para mí el morir también es ganancia. Pero
Si me quedo todavía acá, voy a vivir poniendo en alto el nombre de mi Señor. Tal vez, sigue diciendo allí, tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares, incluso a algunos sitios que él mismo nunca visitó. Pero él, el amor a Cristo lo reflejó, viviendo, yendo a otros lugares, hablando a las personas de Cristo, levantando iglesias, porque él amaba a Jesús. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. ¿Cuánto es la vida? 60, 70 años. Ya ahora ya no hay más tiempo, la vida se va acortando por tantas enfermedades, situaciones de la vida. El tiempo, dice, la vida es breve. ¿Cómo vivo esta vida? ¿La vivo para agradar a la carne o la vivo para agradar a Cristo? Si vivo la vida para agradar a la carne, aquí tendré todo lo que este mundo ofrece. 30, 40, 50, 60 años. Pero si vivo para Cristo, el Señor me ofrece la eternidad en un mundo donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, sino que todo será como en el jardín del Edén. La decisión es mía. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Cristo no abandonará el alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno, a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo,
y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. A nosotros, como a Pedro, se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Gracias a Dios, no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios y de los hombres. He aquí, dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vivamos en contacto con el Cristo vivo, y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Esto se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo, página 100. Por la conversión de un pecador, el ministro somete a máximo esfuerzo sus recursos. El alma que Dios ha creado y Cristo ha redimido es de gran valor por causa de las posibilidades que tiene por delante, las ventajas espirituales que se le han concedido, las capacidades que puede poseer si la vivifica la palabra de Dios, y la inmortalidad que puede obtener mediante la esperanza presentada en el Evangelio. Y si Cristo dejó las 99 para poder buscar y salvar la única oveja perdida, ¿podemos justificarnos nosotros? ¿Podemos justificarnos nosotros si hacemos menos que esto? El dejar de trabajar como Cristo trabajó, de sacrificarse como Él se sacrificó, ¿no es una traición de los cometidos sagrados, un insulto a Dios? El corazón del verdadero ministro rebosa de un extenso anhelo de salvar almas. Gasta tiempo y fuerza, no escatima el penoso esfuerzo, porque otros deben oír las verdades que le proporcionan a su propia alma tal alegría, gozo y paz. El Espíritu de Cristo descansa sobre él, vela por las almas como quien debe dar cuenta, con los ojos fijos en la cruz del Calvario, contemplando al Salvador, levantando, confiando en su gracia, creyendo que estará con él hasta el fin como su escudo, su fuerza, su eficiencia. Trabaja por Dios, con invitaciones y súplicas mezcladas con la seguridad del amor de Dios. Trata de ganar almas para Cristo, y en los cielos se lo cuenta entre los que son llamados y elegidos y fieles. Esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 370. Así es de que, mis queridos hermanos, que Cristo, así como fue la inspiración de la vida de Pablo, así como fue la dinámica de su vida, Cristo fue la fuerza de su vida, Cristo fue el fin de su vida. Que así sea el Señor Jesús para cada uno de nosotros hoy. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.